se escribe con X y se toma con sal y limón. México, creo en ti, porque se escribe tu nombre con la X que algo tiene de cruz y de calvario. Así lo dijo el vate Ricardo López Méndez hace más de 80 años en plena fiebre nacionalista, y en ese momento era verdad, mas una verdad gramatical e históricamente cuestionable. Recordemos que México se escribió con X desde el mismísimo siglo XVI, cuando los españoles conquistaron el imponente imperio de los aztecas. Al escuchar de labios de los indígenas la palabra México, palabra melódica, gutural y en náhuatl grave o llana, los azorados Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, el primero en sus cartas de relación y el segundo con su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, transcribieron utilizando letras y fonemas latinos aquella musical palabra, solo que la volvieron esdrújula. Y fue desde ese entonces y en parte del siglo XVII cuando México se escribió con X, por la sencilla razón que en esos tiempos no existía en el abecedario la letra J. Por lo tanto, todas las palabras que tenían el fonema J se escribían con X. No es sino hasta finales del siglo XVII cuando se incorpora la J a nuestro alfabeto y por ende se modifica la escritura. La X se empezó a utilizar para el fonema X y la J para el J. Resulta interesante comprobar que el gran historiador veracruzano don Francisco Javier Clavijero, en su Historia Antigua de México, la J, de manera adecuada, la utiliza tanto en lo gramatical como en lo fonético. En el siglo XIX, cuando se inicia la polémica de la manera en que se debía escribir México, recordemos, pues, que en 1823 discutieron los congresistas qué nombre debía llevar este país recientemente independizado. El nombre de México surgió y dominó los escenarios y las tribunas. México como la antigua capital de los aztecas, con lo que se buscaba reivindicar el pasado prehispánico y negar el periodo colonial español. Mas este México tenía que ser el primigenio, el de la fonética indígena. Por lo tanto, no había por qué seguir los dictados gramaticales de la lengua española. El oleaje gramatical fue sangriento, pues muchos criollistas y prohispanistas se aferraron a los lineamientos de la península ibérica y, como allá, México lo escribían con J. Por otro lado, los nacionalistas, los proindigenistas juraban que México debía escribirse con X, porque la palabra era de origen náhuatl. Y es verdad, México es de origen náhuatl. Sin embargo, en esa lengua y a la llegada de los españoles no se tenía una escritura fonética completamente desarrollada. Su escritura era pictográfica, ideográfica y en algunos casos fonética. Por lo tanto, no se puede afirmar que se escribía con X por esa razón. La lucha aquí terminó en un momento clave de la revolución, cuando todavía olía a pólvora y a sangre, cuando se dio la promulgación de la Constitución de 1917, Carta Magna que en algunos aspectos asume el sentir popular nacionalista. Allí quedó como un triunfo, como una alianza con el pasado histórico, la palabra México escrita con X, ortografía que oficialmente se asumió sin posibilidades de impugnación. Desde aquel entonces, Jalisco, nuestro Jalisco, que en esos años escribía con X, no corrió con la misma suerte y vio modificada su ortografía para sujetarse a la normatividad gramatical.
El gran escritor, traductor y filólogo Alfonso Reyes, en uno de sus textos argumentaba que gramaticalmente es correcto escribir México con J, pero que es un derecho inalienable y sagrado de los pueblos escribir su nombre como lo viven, como lo sienten, y la X forma parte de la sangre de los mexicanos. Yo no sé si el Congreso hizo lo correcto al tomar esa postura gramatical y cultural. De lo que sí estoy seguro, completamente seguro, es para los que hemos nacido y vivido en estas tierras desde el siglo pasado hasta nuestros días. La X de México la hemos interiorizado, forma parte de nuestra memoria colectiva, de nuestra historia nacional. Está tan llena de contradicciones, desgarramientos, traiciones, anhelos y frustraciones. Por eso, aunque suene cursi y melodramático, como lo dijo el bate yucateco López Méndez, México, creo en ti, porque se escribe tu nombre con la X, que algo tiene de cruz y de calvario.